Bueno, bienvenidos a la última plática del día de hoy del Manhood International Conference. Hoy tenemos a Luis Pedro Fernández. Luis Pedro es abogado y notario, es un conferencista internacional, es el creador del podcast de Hombre Hombre sobre la masculinidad saludable. Tiene formación en teología del cuerpo y sanación espiritual y es fundador del apostolado Discípulos by RC, que comenzó en Guatemala. Además de esto, tiene estudios en estrategias de coaching. Bueno, Luis Pedro hoy nos va a presentar el tema del fuckboy, el mito. Entonces, pues te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias y un gusto a todos. Vamos a empezar con una oración inicial. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora sí, estamos. Muchísimo gusto a todos los que se están metiendo. Pues ya me hicieron la presentación breve. Mi nombre es Luis Pedro Fernández. Sí, en efecto soy abogado y pues como van a ver en la presentación va a estar un poco interesante cómo estamos armando los argumentos al respecto. Pues ahorita les voy a compartir la pantalla específicamente del tema que vamos a hablar hoy, que es el mito del fuckboy. Entonces vamos a... Bueno, si a todos ver... Entonces, vamos a hablar entonces del tema de el fuckboy, ¿no? Primero, pues sé que es un término un poquito fuerte para hablar en un sentido, o sea, humano, ¿no? El utilizar la palabra fuckboy es un sentido muy despectivo. Sin embargo, es el término que ahorita coloquialmente y mercadológicamente hablando se está utilizando para hablar de esta persona, ¿no? En un inicio se empieza a hablar de este bad boy, del chico malo, luego pasando los años cambia el apodo del bad boy a ser el player y finalmente ahorita en el año 2020 estamos hablando de un término que se llama el fuckboy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de este hombre. Aquí hay unas descripciones del Urban Dictionary de qué es lo que cree la gente que es un fuckboy. Y aquí dice, es un hombre débil, un idiota que llama a las mujeres perras, pero está detrás de ellas en redes sociales porque de alguna forma cree que va a terminar acostándose con ellas. Un idiota que considera a las mujeres como objetos y ruega por nudes o envía fotos de su pene sin siquiera habérselos pedido. Aquel que es capaz de llamarte mojigata o mustia cuando no quieres sexo, pero si sí te acuestas con él, eres una zorra. Es aquel idiota que sigue tratando de ligar contigo aunque tenga novia o incluso cuando ya le dijiste que no. Si se dan cuenta, pues estas son definiciones pues muy fuertes de mujeres, muy probablemente con respecto a lo que es el fuckboy, ¿no? Y aquí hay un pequeño video para los que han visto la película Hitch. ¿Se recuerdan? Esta es una película desde hace más de 10 años en donde participa Will Smith y él se vuelve como entrenador de hombres que no tienen las cualidades para poder ligar, ¿no? Entonces, este es un pequeño video introductorio de qué es lo que se consideraría tal vez ahorita, en el 2020, lo que es un fuckboy. Some guys naturally develop a comfort with the opposite sex. They like women, women like them. Everything flows naturally. Back in college, I was just not one of them. I seemed to lack the basic understanding that my peers just intuitively grasped. But like any late bloomer, I was eager to make up for lost time. Name was Cressida Baylor. Can you tell me where your registration building is? And my life would never be the same. I'm Alex. Cressida. What we had was beautiful. I love you so much. I love you too.
as much as I love you. I mean, but that's okay. I just love you love me at all. In retrospect, I guess I may have come on a little strong. But the experience taught me a lot. Wrap it up! Me too. I'm sorry, Alex. But I love you. I love you. What did I do wrong? Just tell me what I did wrong. Dude, you're doing it right now. Alex, I'm sorry. And it's an education I feel obliged to pass on to my fellow men. Entonces, podemos darnos cuenta de esta clásica historia que a nosotros nos han pintado desde siempre, ¿no? Este fuckboy, este player, en algún momento fue alguien extremadamente inocente, primero que le pudieron haber roto el corazón, y que debido a esta ruptura de corazón, él se da cuenta que tiene que comportarse de la forma totalmente opuesta a su diseño original, ¿no? A como él era, para entonces poder ser este player, para entonces poder él conquistar. Entonces, pues esta película básicamente se trata de este entrenador de hombres ineptos que no saben cómo conquistar niñas. Vamos a dejar entonces esta escena por acá y ahora nos vamos a ir a una definición un poco más científica de estas. Ella es la doctora Madeline Fugger. Ella es de la Eastern Connecticut State University y da una definición de lo que ahora se considera el fuckboy. Estos son hombres con cargas exageradas de testosterona que conlleva a un cierto tipo de seguridad y sexualidad exagerada. Contienen además rasgos de rebeldía y de reserva emocional. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que partir es que no existe, al final de cuentas, un concepto en el que todos podamos decir, ese es un fuckboy, ¿no? Existen, primero, distintas formas físicas de ser. Antes se pensaba que, por ejemplo, el bad boy era únicamente aquel que usaba, pues, chaquetas de cuero, que iba montando su Harley, que pues conquistaba a las mujeres y pues consecuentemente vamos viendo que ahora un fuckboy también puede ser el clásico niño mimado en un antro con el pomo más grande de tequila y que es el que a más niñas agarra en ese momento, ¿no? Entonces, el concepto como tal probablemente no exista un concepto en sí, pero creo que esta es la definición que puede englobar básicamente aquellas características de lo que ahorita consideramos un fuckboy. Alguien con seguridad, con una sexualidad exagerada, que tiene ciertos rasgos de rebeldía y aparte una reserva emocional. Es alguien que no se va a atrever en ningún momento a hacerse vulnerable con nadie y que simplemente va a intentar reservarse cualquier emoción que lo haga a él perder su imagen de fuckboy o de pues, chico malo, ¿no? Este player. Entonces, ahorita les voy a explicar de igual forma el contenido de lo que vamos a hablar el día de hoy para que sepan el orden en el que van a ir estas ideas. Lo primero vamos a hablar del origen, el origen de dónde vienen los hombres agresivos y los hombres pasivos. De aquí es en donde vamos a agarrarnos para poder decir que existen dos tipos de hombre. Luego vamos a hablar del síndrome del nice guy, que se podría decir que es la antítesis o el lado contrario del fuckboy. Vamos a hablar de qué heridas, qué mentiras y qué votos tienen en común estos dos tipos de hombres. Y por último, perdónenme ahí el nombre mercadológico, pero vamos a ver cómo ser el hijo de perra que siempre debiste ser. Todo este material que yo les estoy presentando no es un material que sale de mí, es de hecho de varias lecturas, dentro de ellas pues ya en este Congreso de Masculinidad se les ha hablado mucho de Salvaje de Corazón. Bueno, vamos a tocar un poquito de lo que se habló en Salvaje de Corazón, vamos a hablar un poco de teología del cuerpo, pero también nos estamos basando en un libro muy bueno que se los voy a recomendar que se llama No More Mr. Nice Guy, no más chico bueno. Entonces, básicamente esta es la estructura de lo que vamos a hablar el día de hoy y esperemos pues que nos dé tiempo incluso para unas buenas preguntas. Entonces, el origen del hombre pasivo o agresivo. Les dije que soy abogado, entonces me fascina trabajar con premisas y conclusiones. Entonces, primera premisa, la masculinidad se confiere. Lo han hablado en otras conferencias y se los vuelvo a repetir. Ninguna mujer te puede transmitir a ti masculinidad. La masculinidad se confiere, se da de hombre a hombre y se acostumbra, por obvias razones, a que es tu papá quien te va a conferir a ti la masculinidad.
tú, al final de cuentas, desde que eras pequeño, tú aprendes de tu papá la forma en la que te vas a comportar. Y pues varios psicólogos, dentro de ellos, pues explican, ¿no? Que en el crecimiento de un niño, pues primero existe un apego con la madre, ¿no? La madre es quien le da de comer, la madre es quien lo cuida. Entonces, los primeros años de vida existe una dependencia total con la madre. Sin embargo, hay un momento, más o menos como a los 2, 3 años, que este niño, este menor, se da cuenta y se percata que sus genitales no son los mismos que su mamá. Se da cuenta entonces que existe algo distinto entre su mamá y él, y en ese momento voltea a ver a su papá y se da cuenta que su padre sí tiene una estructura biológica exactamente igual a la de él. Y entonces es a partir de ahí en donde empieza un desarrollo de copiar aquellas actitudes que está observando de su padre. Entonces son una especie de esponja desde muy pequeño en donde es necesario que exista una relación entre padre e hijo para entonces poder trabajar en lo que es una masculinidad como tal. Entonces, hablamos aquí en Salvaje de Corazón, en el capítulo 4, se hablaba, y esto pues igual lo mencionó el hermano Odines, lo mencionó ayer Gil, existen distintos anhelos en el corazón de un niño. Y esto Salvaje de Corazón nos pinta como estas preguntas que nosotros desde pequeños le hacemos a nuestro papá, muy internamente, no a veces no expresamente, pero es, ¿tengo lo que se requiere para ser hombre como tú? Papá, ¿soy lo suficiente? ¿Soy poderoso como tú? Entonces, en ese momento, existen 3 opciones que pueden ocurrir por parte de nuestro padre a estas preguntas que están en lo más profundo de nuestro corazón. La primera opción es que nuestro papá nos afirme y nos diga, vamos tigre, sí se puede, sí tienes todo lo que se necesita, eres poderoso, eres suficiente, tienes lo que se requiere, eres hombre. Esa es la primera, que se podría decir que es lo que esperaríamos cada uno de nosotros. La segunda es que tu papá te lo niegue. Y la tercera, que creo que es tal vez la más dolorosa, es que tu papá te lo calla, ¿no? Entonces encuentras a este niño totalmente lastimado porque aquellos anhelos de su corazón que le correspondía a su papá decírselos, enseñárselos y afirmárselos, no los obtiene. Entonces, ¿qué ocurre? Un niño tiene 2 características entre los 2 y los 5 años. Usualmente el temperamento, el autoconcepto y el autoestima de un niño se forma entre los 2 y los 7 años. Y aquí, tanto la teología del cuerpo, tanto el libro de Salvaje de Corazón, los libros de sanación espiritual, te hablan la importancia que tiene esta etapa en específico. Esta etapa de la infancia es muy, muy importante porque en este momento, en esta edad, un niño de 2 a 5 años primero es indefenso y por lo tanto le tiene miedo a la soledad y al rechazo. Porque para él, el estar solo y el ser rechazado por su familia implica muerte. Porque él sabe que él por su propia cuenta no podría sobrevivir. Y por el otro lado, un niño de 2 a 5 años es egocéntrico. Esto quiere decir que todo lo que ocurre a su alrededor, él cree que ocurre por causa propia. Entonces, si mis papás se pelean, es por mi culpa. Si no me compran un helado de McDonald's, si no me compran un helado de cualquier tienda, si no me compran el juguete que quería, todo ocurre por causa mía, ¿no? Entonces, tenemos que regresar. Yo sé que aquí, pues, Gil les habló muchísimo del tema de las heridas y se los tengo que repetir hoy para los que no estuvieron en la presentación de ayer, pero creo que es totalmente necesario el darnos cuenta que las heridas empiezan a surgir de una mala interpretación de cosas que nos ocurrieron a esta edad que nos hicieron crearnos en nosotros, pues, ciertas mentiras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que nosotros pensemos que todo ocurre por causa nuestra, lo único que puede dirigir es a resultados negativos, ¿no? Pensemos como cuando nuestros papás no nos llevaron a McDonald's o no nos quisieron llevar a McDonald's a comprarnos nuestra cajita feliz, automáticamente tú te creas una mentira, ¿no? Te creas esta mentira de no, pues entonces yo soy un niño malo, a mis papás no me quieren, no me merecen, no los merezco, no soy lo suficiente. Esto es en la cabeza, pues al final de cuentas, de un niño pequeño, ¿no? Ya cuando ahorita que somos adultos y que les pongo este mismo ejemplo, muy probablemente pienses todo lo contrario, como que dices, pues la verdad es que a mí nunca me afectaría tanto el hecho que, pues a esta edad mis papás no me llevaran a comer McDonald's, pues me pela, ¿no? Eso no me marca a mí. Sin embargo, a esa edad es muy importante el entender que existe un grado de egocentrismo en estos niños. Entonces, pues lo que les estaba explicando, ¿no? De los 2 a los 7 años existe la construcción de la autoestima y del autoconcepto personal. De los 15 a los 18, en esta adolescencia, empezamos a buscar
aparte de la afirmación de nuestros papás, empezamos a buscar ahora la afirmación de otros hombres. Esta es una etapa del qué dirán, ¿no? Estamos pues en este momento intentando demostrarle a otros hombres que somos lo suficientemente hombres. Pero entonces se dan cuenta la importancia de lo que se requiere que en una etapa previa, en esa etapa de la niñez, de crecimiento, de tus 7 años, era necesario que una figura de autoridad masculina pudiese reafirmar ese anhelo en ti que te dijera, eres lo suficiente. Vamos, tigre, tú puedes. Y cuando eso no está y pasas a la adolescencia, es muy fuerte el tema del que dirán. No tienes una identidad lo suficientemente formada o lo suficientemente cimentada lo suficiente como para tú poder perdón, ¿sí? Felipe, se te está yendo un poco la señal. Ok, voy a... Qué raro, estoy conectado. Ya. No sé si se escuchan por ahí. Va, se te alenta, se te empezó a alentar la voz hace como 20 segundos. Digo, no sé si solamente soy yo, pero creo que sí. Bueno, entonces, para recapitular, como les estaba diciendo, existe pues un ciclo de, en este caso, de construcción de la autoestima y del autoconcepto de la masculinidad que parte de los 2 a los 7 años. Este se lo da el papá. Luego pasamos de los 15 a los 18 años, que es la etapa evolutiva del qué dirán, que ocurre usualmente en la secundaria y en la prepa. Y luego tenemos una tercera etapa en donde pues ya nos vemos influenciados después de estas bases que nos dio nuestro papá y de este qué dirán en el que nosotros pasamos en nuestra adolescencia. Ahora nos vemos influenciados por estos grupos sociales, por nuestros grupos de trabajo. Entonces, regresamos, ¿no? Regresamos al origen de estos niños. ¿Qué ocurre entonces cuando tu papá te niega o te calla esta afirmación de identidad que tú necesitabas? El autor John Eldredge dice, ¿no? En el libro de Salvaje de Corazón, que esto se vuelve una herida en tu identidad, se vuelve ese dardo en tu corazón que en ningún momento buscas sanarlo y que a la fecha te sigue marcando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos esta herida en nuestra identidad por la negación o el silencio de nuestro padre, podemos salir lisiados por la respuesta de nuestro papá u obsesionados por la pregunta que no se nos contestó. Esto quiere decir que a lo largo de nuestra vida vamos entonces a estar buscando constantemente y obsesionadamente el hecho que alguien más nos logre afirmar eso que le correspondía a mi papá o eso que le correspondía a esa figura masculina autoridad que tenía la obligación de hacerlo conmigo. Entonces, pasamos a la segunda premisa. Todo niño sufrió una herida de abandono, por más pequeña o leve que sea. Yo tengo amigos que me han dicho, Wipe, mis papás han sido impecables, la verdad es que yo no he tenido ningún abandono de parte de ellos, no entiendo por qué necesariamente me tienes que hablar que esto es una premisa absoluta, ¿no? Y parte de lo que dicen los psicólogos es que en algún momento, en algún momento de tu infancia hay un punto en donde esa admiración que le tienes a tus papás se pierde, ¿no? Y esta se puede perder con ejemplos lo suficientemente burdos o tontos a nuestra edad, que es, ¿qué ocurre si mi papá se tardó en irme a traer al colegio y me había prometido que me iba a ir a traer? ¿Qué ocurre la vez que mi papá se fue a trabajar y no fue a ese partido de fútbol que yo esperaba que estuviera? ¿Qué ocurre entonces cuando mi papá no logra llegar a ese torneo de karate del cual a que él llegase? Esas también son heridas de abandono que por más que ahorita en un cerebro adulto las consideremos tontas, son heridas que nos marcaron desde pequeño y heridas que, como se los había dicho anteriormente, por nuestro egocentrismo en la infancia, nosotros ya consideramos que es nuestra culpa. Entonces, un niño estábamos hablando que tiene estas dos características, ¿no? Primero, que es indefenso, que es egocéntrico, que tiene este miedo a la soledad y al rechazo, y ahora hay que sumarle entonces que todo ocurre por culpa suya. ¿Cuál es la respuesta que este niño va a tener a raíz de la falta de afirmación de su padre? Él se puede preguntar y él se va a decir a sí mismo, hay algo malo en mí.
es mi culpa. Se puede también cuestionar, si hubiese hecho mejor las cosas, probablemente mi papá estaría aquí. Entonces, parte del inicio de esta presentación, y les pido mucho el entender que imagínense que están al lado de su niño de 5 años haciéndose esas fuertes declaraciones que lo van a arrastrar a lo largo de su historia 15, 20, 25, 30 años después. Entonces, aquí hay una pequeña explicación del ciclo de las heridas. Primero tenemos a este niño sin afirmación masculina, con cierto grado de abandono. Luego, posteriormente, él se crea una mentira profunda en su corazón, ¿no? en este momento egocéntrico de él. Se crea una mentira de no soy suficiente, soy un estorbo, nadie me quiere. Posteriormente a esa mentira, aquí no hay que perder de cuentas que existe un maestro de la mentira que también está influenciando. Entonces no podemos perder en cuenta que el enemigo, el diablo, Satanás, es en este momento en donde se aprovecha para afirmar esa mentira que nosotros nos creamos desde pequeños y que vamos a arrastrar a lo largo de nuestra vida como hombres. Entonces, posteriormente a esta mentira profunda que nosotros tenemos, nosotros realizamos juramentos sobre nosotros mismos y sobre las demás personas. Entonces, hacemos juramentos de yo no necesito a nadie, yo puedo solo, únicamente me van a querer si soy perfecto. Y este juramento, que muy probablemente en algunas ocasiones lo vamos a considerar positivo, este hombre exitoso, ¿no? Este hombre entonces que por esto mismo que no necesita a nadie, se vuelve totalmente autosuficiente, se vuelve un líder, se vuelve alguien muy efectivo en el trabajo y se mete tanto en ese papel y en ese voto que en el momento en el que él tenga un hijo, muy probablemente tampoco lo va a firmar y lo va a abandonar de alguna forma. Entonces, si se dan cuenta, es un ciclo vicioso en donde generación tras generación vamos viendo a padres de familia que van transmitiéndole a sus hijos y consecuentemente heridas que ellos no trabajaron debido a estas mentiras y juramentos que llevan en el fondo de su corazón. Entonces, vamos a hablar que estos votos, al final de cuentas, son mecanismos de defensa, ¿no? Es la única forma en la que el niño puede protegerse del dolor tan profundo que le está causando la falta de afirmación de su papá. Y entonces hablamos ahora de este niño con un dardo en el corazón por falta de afirmación del padre. Y en este libro de No More Mr. Nice Guy se habla que existen 2 tipos de votos que el hombre puede hacer. El primer voto es, nunca más voy a necesitar de nadie. Y aquí es donde aparece un cierto grado de agresividad en el hombre. O, por el otro lado, cuando no existe esta afirmación masculina, cuando tienes una mentira pues distinta a la anterior, existe un juramento a ti mismo que es, nunca es suficiente. Tengo que ser bueno en todo lo que hago para entonces obtener el amor y obtener la afirmación de alguien más porque mi papá no me la ha dado. Y aquí volvemos entonces a un hombre totalmente pasivo y complaciente. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ahorita 2 tipos de hombres que devienen de una misma herida de negación o de silencio de afirmación masculina. Vamos entonces a la tercera premisa. Estas heridas más el machismo nos hace pensar que únicamente existen estos 2 tipos de hombres. Tenemos entonces al nice guy, al hombre pasivo, al que es de la hombría, que tiene una hombría suave, y tenemos después al fuckboy, a este hombre agresivo, totalmente irascible, y pues todas las descripciones que estaba dando en la presentación hace un momento, ¿verdad? Entonces aquí les tengo un par de videos. Estos, para los que no han visto esta película, está en Netflix, se llama The Breakfast Club, y aquí hay una especie de explicación de cómo es el temperamento de un nice guy y cómo es el temperamento de un fuckboy. And you're not friends with the same kind of people that Annie and I are friends with. You know, you just don't understand the pressure that they can put on you. I don't understand what? You think I don't understand pressure, Claire? Well, fuck you! Fuck you! You know I'm here today. Do you? I'm here because Mr. Ryan found a gun in the locker.
Why'd you have a gun in your locker? I tried. When you pull the fucking trunk on, it's the light's supposed to go on. It can go on, you know. What's the gun for, Brian? Forget it. You brought it up, man. I can't have an F. Vamos a ponerle pausa aquí. Voy a aprovechar a disculparme con aquellas personas que no hablan inglés o que no lo escucharon muy bien. Pero en este caso tenemos esta situación de este niño totalmente perfeccionista, ¿no? Aquel que te está diciendo, no me pueden reprobar en una clase, tengo que hacerlo todo bien. Pues en este caso le grita a esta, pues que se vaya a joder, porque él también entiende lo que es la presión. Él también entiende la presión de lo que es ser constantemente perfecto para obtener la afirmación de su papá, la afirmación del resto de personas. Y ahora un ejemplo de lo que es el fuckboy según esta película. All right. What about your family? Oh, mine? Yeah. It's real easy. Stupid, worthless, no good, goddamn freeloading son of a bitch, retarded, big mouth, know-it-all asshole jerk. You forgot ugly, lazy, and disrespectful. Shut up, bitch! Who flips me turkey pot pie? What about you, Dad? Fuck you. Oh, Dad. What about you? Fuck you! No, Dad! What about you? Fuck you! Está un poquito exagerado esto, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, la masculinidad rota o machismo en este momento nos ha pintado que únicamente existen dos tipos de hombres. Si eres lo suficientemente hombre, te vas a volver como este fuckboy, ¿no? Alguien totalmente seguro de sí mismo, que al final de cuentas pues es una máscara. Alguien que no va a dar ningún acceso emocional al respecto y alguien totalmente agresivo. Se cree que únicamente son ellos los que obtienen todo lo que quieren. Y luego, por el otro lado, si no eres esta clase de hombre, la sociedad te pinta que eres un nice guy. La sociedad te pinta que eres alguien que tiene una hombría totalmente débil, una persona totalmente pasiva, un pusilánime, que únicamente busca complacer a las demás personas al punto que dejas que todo el mundo pase por encima tuyo. Y entonces vamos ahora a la cuarta premisa, y es que no existen absolutos, ni 100% hombres fuckboys, ni 100% hombres nice guys. Y la verdad es que yo he tenido muchísimas oportunidades de hablar con toda clase de hombres. Dentro de ellas, pues igual he tenido amigos que han llegado conmigo casi que a enseñarme una lista con foto, nacionalidad y nombre de con cuántas niñas habían acostado, con cuántas niñas habían agarrado, con cuántas niñas se encontraban hablando en ese momento. Y pues sí, aparentaría como ese chico malo que está dominando el mundo como quiere, pero le das un par de copas, te sientas con él y empiezas a tener un momento profundo y te puedes dar cuenta de las heridas que ese hombre puede tener, de las heridas que su papá le causó, de la falta de afirmación que él tiene y que todo esto él lo oculta en esta agresividad o en este modo de ser. Entonces, si se dan cuenta, no es como que a ciencia cierta exista alguien que sea 100% un hijo de perra, ¿no? Y de la misma forma, tampoco existe alguien que sea 100% nice guy, 100% mandilón, 100% dependiente y 100% en búsqueda de afirmación de alguien más. Entonces, esto es algo que tenemos que grabarnos porque lamentablemente el machismo en este momento, primero hay que ver que el machismo no solo afecta a las mujeres, también nos afecta a los hombres porque nos crea este tipo de estereotipos en donde creemos que tenemos que encajar en alguno o el otro, ¿no? Tenemos que encajar en este papel del chico cool con el pomo más grande de tequila en el antro o encajar en el papel de este chavo perfecto, bueno, complaciente, que cree que únicamente siendo así va a poder obtener una afirmación. Incluso hay una escala, y estoy casi seguro que todas las personas que ahorita están escuchando esta conferencia, muy probablemente están pensando, Wipe, pero yo no me ubico en ninguno de esos dos polos necesariamente. A ver, sí entiendo la presión que hay, pero yo personalmente no me veo siendo un fuckboy, ni tampoco me veo siendo un nice guy.
Y es a esto a lo que me refiero, a esta premisa en específico, que existe un abanico de posibilidades y de personalidades en donde no deberían de poderte encajar necesariamente en un fuckboy o en un nice guy, en un hombre totalmente agresivo o en un hombre pasivo, sino que pues tienes distintas situaciones a la vida en donde vas a actuar distinto. Entonces, esta es una explicación con respecto a qué opina el nice guy del fuckboy. Pareciera que para obtener todo lo que quiero en la vida, necesito convertirme en ese hijo de perra. ¿Qué tiene de malo ser nice guy? Su mismo nombre lo dice, somos los buenos de la historia. Y aquí lo que ocurre también es que aquellas personas que sí se encasillan, porque la sociedad nos ha empujado a eso, que sí se encasillan en un perfil de player o se encasillan en un perfil de nice guy, se critican continuamente. Porque entonces el fuckboy lo que va a decir es, yo por qué jodidos me voy a querer pasar a ser esta clase de persona sin huevos, sin personalidad, sin búsqueda de nada, sin ningún incentivo personal, sin ninguna fuerza o poder interior, y lo único que van a hacer es quitarme esa masculinidad que yo tengo. Y por el otro lado, tienes a un nice guy que se está preguntando esto, así como, pues bueno, ¿y qué tiene de malo ser como soy? Si hago bien todo lo que hago, le caigo bien a la gente, no busco conflicto. Entonces, ¿por qué me tengo yo que volver en este desgraciado del fuckboy para obtener lo que quiero? Y es que, pues sí, obviamente muchísimas de las pláticas, y lo han hablado en varios podcasts, Rorro también tiene un episodio de esto, Síntesis creo que también tiene uno, Sin Filtro tiene otro, y es ¿por qué a las mujeres les gustan más los fuckboys? ¿Por qué las mujeres prefieren más a este perfil de players? Y este es usualmente como el por qué, ¿no? O sea, este es como el perfil de hombre que usualmente se hace esa pregunta de, pues si yo soy un buen hombre, si soy un buen partido, si soy alguien que está con Dios, si soy alguien que va a su grupo de encuentro, que hace las cosas bien o que se esfuerzan a hacerlas bien, ¿por qué chingados las niñas solo van con este tipo de pendejos? Entonces, para ubicarnos un poquito en esa pregunta que constantemente sale a relucir en nuestros grupos de cuates. Ahora vamos a hablar como siguiente punto del síndrome del nice guy. Aquí pues una pequeña imagen del primer Spider-Man. Primero se habla de que existe una cultura de castración del hombre. Y sé que pues, estoy utilizando términos grotescos, pero es necesario verlo como esta castración, como la pérdida de nuestro poder masculino. Lo primero es la revolución industrial, ¿no? Antes, pues el hombre y su hijo tenían muchísimo más relación, porque entonces el papá se llevaba a su hijo a trabajar al campo, le enseñaba todas las labores, convivía entonces con su tío, convivía entonces con su abuelo, tenía pues muchísima más interacción y por lo tanto había una formación integral del niño, porque constantemente había presencia padre-hijo. Sin embargo, a través de la revolución industrial, vemos entonces ahora padres metidos en fábricas y estos niños se ven con, primero, este abandono del padre y segundo, que aquí lo vamos a ver en el siguiente punto, que es el matriarcado en casa, ¿no? Ahora la mamá va a ser la única que se va a dedicar a criar a los niños y ella se va a atribuir el papel de también tenerle que enseñar a su hijo cómo ser hombre. Y si regresamos a la primera premisa, estábamos hablando que la masculinidad se confiere. O sea, ese papel le tocaba al padre de familia y no a la mamá. Sin embargo, ahora, por la ausencia del padre, le toca a la madre quererle intentar enseñar a su hijo hombre cómo ser hombre. Entonces ya estamos tocando 2 puntos. El tercer punto es el sistema de educación. Aquí Robert Glover, él es el escritor del libro de No More Mr. Nice Guy, él también habla que en el sistema de educación de ese entonces se veía que únicamente habían maestras en el sistema de educación de los niños pequeños. Esto quiere decir que en esa etapa tan básica de niños, de los 2 a los 7 años, en donde era necesaria la presencia de un padre, sumémosle la ausencia del padre por la revolución industrial y porque ahora está trabajando, ahora hay que agregarle que la mamá lo está educando y por tercero, que en el colegio solo tiene maestras mujeres que también le van a enseñar cómo ser hombre desde pequeño. Entonces se dan cuenta que existen ya 3 ejemplos en donde el niño se ve castrado porque no puede aprender de ninguno de estos 3 ejemplos cómo ser hombre. Ahora agreguémosle el feminismo extremo que inicia desde los años 80, en donde pues de nuevo, ¿no? Empiezan a recalcar las maldades del hombre, empiezan a recalcar pues obviamente todos los abusos que están ocurriendo, que hasta cierto punto pues sí, en efecto, muchas de las cosas que dicen las feministas tienen razón y no voy a entrar a hablar al respecto de eso,
Pero existe tanta la presión, empieza la mediatización de el hombre es malvado, el hombre es malvado, el hombre es malvado, que entonces estos niños empiezan a verse adoctrinados tanto por el feminismo extremo y la ideología de género, como también por toda esta esencia masculina a lo largo de su proceso a lo largo de su proceso de crecimiento y de apego. Y por último, tenemos que agregarle lo que es la pornografía y la presión social. O sea, sumémosle a que nada en absoluto me está enseñando cómo ser hombre, y el único que me enseña a mí a cómo ser hombre es la pornografía y lo que mis amigos me están enseñando. Es alarmante, ¿no? El ver la importancia de un padre de familia en estos años tan básicos de la infancia. Entonces, una definición de un nice guy es hombres que buscan vivir una vida sin problemas, con gran necesidad de validación de otras personas. Son tan buenos que son aburridos. La perfección es su frase de vida. Están tan enfocados en agradar a todos que perdieron su esencia y sus testículos. Tienen una dificultad para poner barreras y defenderse. Entonces, empieza esta pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿qué tiene de malo ser nice guy si la misma definición implica que es un tipo que está buscando esta perfección constante? Y es, lo primero, creen que necesitan ser buenos, y esta es la premisa principal de un nice guy, es que ellos creen que necesitan ser buenos para ser amados y llenar esos anhelos y tener una vida tranquila. Esto quiere decir que ellos le tienen miedo a la confrontación. Y hay que ser sinceros, el mundo de ahorita no es un mundo de paz y amor. Es un mundo donde constantemente vas a tener discusiones con otros hombres, discusiones con otras mujeres, choques de ideologías, en donde, pues sí, muy probablemente te va a tocar pelearte no solo verbalmente, sino incluso a puños. Y entonces empieza a crearse este hombre que le tiene total miedo a la confrontación y él únicamente busca el tener esta vida tranquila, que pues al final de cuentas es una farsa, ¿no? Por el otro lado, pues también estos nice guys son deshonestos, porque, a ver, por más de que estén buscando esta perfección y que están evitando cualquier conflicto a toda costa, son deshonestos porque esconden todo aquello que pueda dañar su imagen de buenos. Esto quiere decir que un nice guy muy probablemente va a ser hipócrita y no decirte que él ve pornografía cosas y va a querer crear esta máscara completa de soy tan bueno que me merezco que todo el mundo me agrade. Entonces, pues sí, obviamente no son honestos porque están escondiendo una parte de ellos que tienen total pavor que los descubran. Son manipuladores emocionales, buscan controlarlo todo, no hay pureza de intención al final de cuentas porque siempre está este interés oculto que es la aceptación y validación. Todo lo que yo hago por ti, el yo no saber decir que no, al final de cuentas no es porque yo sea una buena persona y tenga pues este gran corazón de querer ayudar, sino que existe este motivo oculto que es lo estoy haciendo porque quiero que me valides, lo estoy haciendo porque quiero que me aceptes. También pues tienen dificultad de poner barreras, no saben decir que no, entonces pues son personas que constantemente están aprovechándose de ellos. Y por último, no pueden sacar su mayor potencial porque están demasiado enfocados en lo que las otras personas van a pensar de ellos. Van a estar demasiado enfocados en querer agradar, en querer evitar conflictos y van a preferir eso a poder sacar su mayor potencial, a de verdad poder actuar, y perdona la expresión, de poder actuar con los huevos que se necesitan. Entonces, ahorita vamos a hablar ya de este tercer punto que es qué heridas hay en común entre el perfil del fuckboy y el perfil del nice guy. Entonces, la primera es falta de afirmación paternal. Esto es algo que los dos tienen. Probablemente unos, en este caso de los fuckboys, aparte de la falta de afirmación paternal, va a existir también un aprendizaje de agresividad a raíz de lo que él está observando en casa, ¿no? Y aquí es donde dice posible ambiente de agresividad del padre. Luego, por el otro lado, el nice guy va a también tener un posible ambiente de pasividad del padre. Entonces, al final de cuentas, por más de que existan faltas de afirmación paternal de ambos lados, el niño sigue siendo esa esponja que está succionando toda la información que puede de su padre. Entonces, muy probablemente ese niño que está construyendo ese apego, si ve que existe agresividad en su casa, él se va a dar cuenta que esa es la única forma de poder adquirir la atención de sus padres. Y viceversa, ¿no? Si se da cuenta entonces de esta pasividad del padre de familia, él va a estar constantemente buscando una aprobación, intentando complacerlo. Luego, las siguientes heridas, y esto me parece interesantísimo.
La herida del fuckboy, o las dos heridas que tiene el fuckboy principalmente, es la herida de abandono y aparte la herida de humillación. Y por el otro lado, del nice guy, tenemos de igual forma una herida de abandono, pero aparte una herida de vergüenza. Y ahorita se recuerdan que les enseñé esta gráfica del ciclo de las heridas. Cuando existe una herida, va a existir ese voto de nunca más voy a permitir que se burlen de mí. Y ahora les voy a demostrar a todas estas personas quién es el hombre. Entonces empiezan a darse cuenta cómo esta humillación se puede sumar sumado al posible ambiente de agresividad del padre, en donde pues está convirtiéndose ahora en este niño totalmente agresivo. Y por último, tenemos lo que es la represión emocional. Y esto lo tienen los dos, ¿no? Y al final de cuentas, algo que tenemos que observar de estas heridas en común que tienen tanto el fuckboy y el nice guy, son heridas causadas estrictamente por el machismo. ¿Por qué? Porque en el machismo eres un maricón si lloras. Porque en el machismo eres un maricón si te demuestras vulnerable. Porque en el machismo, si demuestras tus emociones, eres un maricón. Entonces, por obvias razones, si nosotros tenemos que agregarle a todas las heridas que nosotros estamos teniendo desde pequeños y que estamos construyendo este concepto personal, agregarle que existe esta cultura de generaciones atrás tuyo que te está diciendo que vas a ser menos hombre si eres vulnerable, pues en cualquiera de los dos perfiles que el hombre se pueda encontrar, en ambas se va a reprimir emocionalmente y no a trabajar en sí mismo. Y ahora aquí vamos a hablar un poquito de salvaje de corazón y vamos a hablar un poco también de teología del cuerpo, que dice, la pasividad de Adán hizo que Eva cayera en la tentación de la serpiente. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando entonces que en este perfil del nice guy, en este perfil del hombre pasivo, se refleja mucho con lo que ocurrió en el Génesis, en la Biblia, ¿no? En este caso, pues hablamos que Adán, por ser pasivo, deja que Eva caiga en esta tentación. Luego, cuando ellos comen del fruto prohibido, se dan cuenta que estaban desnudos y que se esconden. Adán tuvo vergüenza de sí mismo y miedo de Dios, por lo que opta a esconderse y luego fueron desterrados en conjunto con Eva del Edén. ¿No les parece interesante que en el Génesis podemos observar 3 heridas desde el inicio? La vergüenza, el miedo y por último el destierro o abandono de Dios. Y aquí podemos observar también en las heridas que el hombre actual se encuentra luchando, que es el abandono, la humillación y la vergüenza. Ahora, ¿se recuerdan que estábamos hablando que en este ciclo de heridas existen también las mentiras y votos de lo que, de lo que tú, a raíz de esta herida que tienes en tu corazón, pues te vas creando? Entonces, unas especies de ejemplos de cada uno. El fuckboy va a tener estas mentiras y votos de nadie me merece, nunca más me van a volver a humillar, nunca seré como mi padre, llorar es para maricones, las emociones son pérdida de tiempo, mientras más mujeres, más macho soy y más le puedo mostrar a todo el mundo lo hombre que soy. En el caso del nice guy, tenemos a si puedo esconder mis defectos y convertirme en lo que otros quieren de mí, entonces seré amado y tendré una vida sin problemas. Seré feliz si evito todos los problemas. Y aquí miren esta herida, ¿no? Y miren esta frase que ambos se repiten. Nunca seré como mi padre. Llorar es para maricones. Soy feliz si mi mujer es feliz, a diferencia del otro que dice, mientras más mujeres, más macho. Y por último, no tengo tiempo para emociones porque estoy demasiado enfocado en esta perfección y en esta complacencia constante. Entonces ahora vamos a hablar de estas características pues negativas que ahorita se le tachan a los dos perfiles. Como habíamos dicho, al final de cuentas pues no existe una verdad absoluta en donde únicamente hay 2 tipos de hombres, sino que nosotros estamos pues oscilando en estos dos. Y es, en el caso del fuckboy, una de sus características es la falta de apego emocional y de compromiso. Y por el otro lado, el nice guy es la falta de apego emocional con búsqueda insaciable de compromiso. Esto quiere decir, pues, que en el caso del fuckboy, pues él va a obtener esa afirmación que necesita de la mujer, en este caso, y la va a dejar, ¿no? O sea, no se va a meter en un compromiso. Sin embargo, el nice guy, a pesar de que está viendo lo ojete que es el fuckboy, esta persona está buscando también está buscando, a pesar de que no quiere tener un apego emocional, también está buscando una clase de compromiso para una afirmación femenina. Luego, miren esta, afirmación de su masculinidad en la mujer. Esta la tienen ambas. Y ahorita vamos a hablar más adelante de qué es esto. Luego, tercer punto,
o sea, el fuckboy y el nice guy, los dos son neandertales emocionales. Toda emoción negativa, en el caso del fuckboy, se convierte en enojo. Y en el caso del neandertal emocional del nice guy, toda emoción se refugia para no confrontarse emocionalmente. Y es que aquí tenemos que regresar de nuevo a esta etapa de formación del niño de 5 años, en donde si a él no se le permite conocerse y conocer los distintos tipos de emociones, toda emoción negativa o toda emoción nueva que él conozca la va a transmitir únicamente en aquellas que conoce. Entonces, estamos hablando que si un niño está triste, si un niño está molesto, si un niño tiene ansiedad, todas estas emociones negativas al enojo. Y mientras tanto, el nice guy, por tampoco trabajar en sus emociones, se va a refugiar de alguna forma u otra para no confrontar emocionalmente en estas emociones negativas que él está sintiendo. Luego tenemos que en conjunto ambos tienen un rechazo a la vulnerabilidad, que esto también te lo pinta el machismo. La masculinidad hegemónica te dice que tienes que rechazar la vulnerabilidad porque la vulnerabilidad se considera femenino, ¿no? Porque el abrir tu corazón y el verdaderamente ser vulnerable, por ser de niñas, tú lo tienes que rechazar de tu vida. Y por último, pues están las máscaras con las que el fuckboy y la máscara con la que el nice guy se identifican, ¿no? Porque a pesar de todo, pues son dos hombres heridos, pero que tienen este eslogan. Entonces, la máscara que tiene el fuckboy es su máscara de macho, ¿no? Es su máscara de vámonos al antro, tengamos el pomo de tequila. Y por el otro lado también tenemos la máscara del nice guy, que en esta él se aferra de todo en lo que es bueno. Y esto es una de las cosas que tiene el nice guy, ¿no? Que él se va a jactar que es una persona buena, que se merece a X de chava, que de verdad él no entiende por qué no lo voltean a ver. Sin embargo, le quitas sus máscaras y le quitas en aquello que él se considera bueno y únicamente demuestras aquello que él oculta y automáticamente lo expones. Y esto es una de las frases que me marcó muchísimo y es: el temor de todo hombre es quedar expuesto, ser descubierto, ser visto como impostor y no como hombre de verdad. Entonces, regresemos a este punto en que ambas clases de hombres están buscando una afirmación de esa masculinidad que su papá no les dio o que carecen hasta cierto punto. Entonces, existe un temor tan fuerte de quedar expuesto que entonces tienen estas máscaras. Tienen esta máscara de macho y tienen esta máscara de todo lo bueno que estoy haciendo para no quedar expuesto y sentirse menos hombre. Ahora vamos por la quinta premisa. No importa si eres fuckboy o eres nice guy. La masculinidad rota busca afirmar su identidad en una mujer. Y regresamos entonces al ejemplo y a la clásica conversación de es que yo no entiendo por qué las mujeres se van directamente con los fuckboys y por qué no nos hacen caso a nosotros que somos los tipos buenos. En ninguno de los dos tipos de hombre, al momento en el que ellos no tienen esta afirmación masculina, el factor común que van a tener es que van a buscar esta afirmación de su identidad en una niña. Y ahí les puse fotos de Miss Universo porque pues obviamente no les iba a poner niñas en bikini, ¿verdad? Entonces, lamentablemente el machismo nos hace pensar que vamos a recuperar en ella, que vamos a recuperar en la mujer esa masculinidad que está perdida, esta masculinidad que mi papá me la tenía que dar. La seducción de una mujer penetra en las ansias más profundas de validación que el hombre tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está la sexta premisa que me encantaría, si le pueden tomar screenshots, si le pueden tomar foto, si están teniendo en este momento problemas de no entiendo por qué tengo tanta necesidad de que mi novia me reafirme mi masculinidad. Aquí va la sexta premisa. Eva, o sea, la mujer, ni siquiera se acerca a todo lo que tú estás buscando que te hizo falta en tu infancia. Y es una frase totalmente fuerte para todas aquellas personas que nos refugiamos en las mujeres para poder tener esta afirmación de masculinidad. Porque muy adentro existen hombres heridos que están únicamente buscando una afirmación que su papá no les dio. Y ella ni siquiera se acerca a poder llenar aquello que tú estás buscando. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando un hombre lleva esa pregunta de si es suficiente a una mujer, por lo general van a ocurrir dos cosas. Una,
o se vuelva adicto a las mujeres, porque entonces va a estar constantemente buscando ese hype, va a estar constantemente todas las niñas con las que se logra agarrar, con las que se logra acostar, y es aquí en donde pues nace el player. O por el otro lado, cuando intentamos llevar esta pregunta, si somos suficientes, a la mujer y tenemos una hombría pasiva o una personalidad pues de un nice guy, podemos llevarnos a la castración. Y esto quiere decir que nos volvemos los mandilones. Ahora, aquí Robert Glover, él habla que él es psiquiatra, entonces pues él también tiene distintos grupos de hombres en donde se ha dado cuenta que cuando nosotros pues no tenemos una masculinidad totalmente afirmada por nuestro padre o por otros hombres, intentamos basar esta identidad como hombre en una aprobación femenina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero, ellas van a fijar el mood de la relación. Eso quiere decir que les vamos a dar a ellas entonces pues toda la autoridad de poder decidir a dónde ir, qué hacer, y pues es la puerta a esta vida de mandilón. Luego, les diste el poder de invalidarte. ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando a esa niña la capacidad de ella decirme qué tan hombre soy, en el momento en el que ella me deje, en el momento en el que ella me rechace, automáticamente esa validación que yo estaba buscando en ella, que no encuentro forma de poder llenar, pero que me estaba refugiando en ella, se va a perder. Entonces le di ese poder de invalidar mi hombría. Y por último, desarrollarás una rabia hacia la mujer o una especie de misoginia. A mí me parecía fuertísimo. Yo decía, pero ¿cómo es posible que pues llegues a ese punto de odiar a la mujer? Y luego me empezó a hacer sentido por el hecho en que si estás constantemente buscando una afirmación en una niña y esta niña después te manda a volar, automáticamente empieza una rabia en contra de ella, porque te quitó eso que tú estabas buscando refugiarte. Entonces, intentamos mitigar el dolor que llevamos en esta niña, buscando consuelo, buscando misericordia, buscando éxtasis, buscando conexión. En pocas palabras, buscamos a Dios en esa mujer. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nuestro padre de familia no nos logra dar esa afirmación que necesitábamos como hombres para poder desarrollar nuestra masculinidad, nos corresponde entonces tener una relación de intimidad con Dios para que sea Él quien nos dé a nosotros esa afirmación que necesitábamos como hombres. Pero, pues tristemente, nosotros lo estamos buscando a través de una mujer en lugar de ir directamente con esa fuente perfecta que para siendo Cristo. Y pues aquí va otro ejemplo, y me recuerdo que en algún momento estaba hablando, no sé si era con algún sacerdote o con alguno de mis amigos, que decía, todo hombre que va a un putero, todo hombre que va a un prostíbulo, va en busca de Dios. Y es por esto. Porque todo hombre que está buscando esta afirmación masculina, ya sea por su adicción a las mujeres o por su necesidad de validación, esto que él está buscando ahí, nadie lo va a llenar más que Dios. Vamos ahora a la sexta premisa, que es el problema es que nos enfocamos únicamente en las técnicas de ligue del fuckboy y no en que posiblemente nosotros estamos castrados. Nos enfocamos tanto solo en pensar por qué todas las niñas se van directamente con el fuckboy cuando pues en efecto también las niñas tienen heridas y las niñas tienen que trabajar en sí mismas para poder darse cuenta que pues ese tampoco es el camino. Pero en lugar de enfocarnos únicamente en la técnica de ligue, deberíamos de darnos cuenta que también nuestra masculinidad está rota. Y que si nosotros tuviésemos a esa mujer que el fuckboy logró conseguir, muy probablemente nosotros estaríamos exactamente en estas mismas buscando una validación que ahora solo Dios me la puede dar. Entonces pasamos ahora a lo que es el cuarto punto. ¿Cómo ser el hijo de perra que siempre debiste ser? Y perdón de nuevo que esté utilizando estos términos, estoy citando al autor, pero creo que es lo suficientemente fuerte como para causarnos a nosotros este shock personal de decir, pues sí, en efecto, tengo que recuperar los huevos, ¿no? Tengo que recuperar este poder que llevo dentro, tengo que encontrar esa misión personal que tengo dentro para entonces afirmar mi verdadera masculinidad a raíz de eso y no a raíz de una niña. Entonces, aquí hay distintas recomendaciones que tanto en el libro de No More Mr. Nice Guy se dan, pero también Salvaje de Corazón
da otro tipo de recomendaciones para poder recuperar tu masculinidad, para poder recuperar esos huevos que se te fueron castrados supuestamente. La primera es, conecta sanamente con otros hombres. En este momento existen más de 200 personas que están metidas en esta conferencia, que están viendo todo esto, que probablemente están escuchándome decir todas estas cosas, que también tienen muchísima sed de construir una masculinidad saludable. Entonces, una de las recomendaciones que te dan es conectar sanamente con otros hombres que estén en esta misma búsqueda de su masculinidad. Luego, ponte fuerte físicamente, y esto era algo que me llamaba muchísimo la atención, como varios psicólogos, entre ellos el terapista Robert Glover, dice que existe una fisionomía del hombre que todos los hombres deberían de buscar. Y esto es porque como nosotros estamos llamados a proteger, deberíamos de buscar constantemente hacer ejercicio y ver de qué forma podemos reafirmar parte de nuestra masculinidad a raíz de construir una fortaleza muscular en nosotros. Luego, tercero, corta el cordón umbilical con tu madre. Esto suena de igual forma fuertísimo. Otros psicólogos también hablan que en el caso del fuckboy, en el caso del niño agresivo, desde tiempos de la adolescencia se busca que el hombre rompa este cordón umbilical con su mamá. Es decir, mamá, tienes que aceptar que soy un hombre, tienes que aceptar que la relación y la masculinidad me la está confiriendo mi papá, que tu tiempo de relación y tu tiempo de apego que tuviste conmigo para mí formarme ya pasó y es momento que yo aprenda de otros hombres. El problema está en que nuestra masculinidad también se puede ver castrada cuando no cortamos sanamente un cordón umbilical con nuestra madre y dejamos, pues al final de cuentas, que ella continúe forjándonos en nuestra masculinidad y perdemos la primera premisa que estábamos hablando. Solo el hombre te confiere a ti tu verdadera masculinidad. Cuarto punto, conoce tu lado oscuro y no lo reprimas. El mal que tiene tanto el fuckboy como el nice guy es ese miedo a que te cachen. Es ese miedo a que la gente descubra aquello por lo cual tú sientes que no vas a ser validado. Entonces, en el momento en el que tú descubres y conoces ese lado oscuro y empiezas a trabajarlo y empiezas a trabajar en esas heridas y vas con un director espiritual y empiezas a trabajar, yo qué sé, en tu adicción a la pornografía, en lo que sea, ya no lo estás reprimiendo, ya no lo estás ocultando, sino que lo estás trabajando. Entonces ya no va a existir ese miedo a que te expongan y ese miedo a que te puedan decir que eres menos hombre, porque es algo que ya lo estás trabajando y que estás consciente de que lo tienes. Luego, adéntrate en la herida e intima con Dios. Esta es otra cosa que también tenemos que darnos cuenta. La sanación espiritual, existen pues varios retiros de sanación espiritual que les puedo recomendar, pero parte de la sanación espiritual lo que nos dice es que la única forma en la que nosotros vamos a poder recuperar nuestra masculinidad es dándonos esa oportunidad de ver todas aquellas heridas que fueron causadas por nuestros padres o por estas figuras de autoridad en nosotros desde pequeños, que nos marcaron al punto en el que creamos mentiras, creamos votos y que los seguimos arrastrando hasta esta fecha. Entonces, cuando nosotros logramos identificar estas heridas, es necesario tener una relación de intimidad con Dios, una relación de comunión con Dios para que sea Él quien logre sanarte y logre llenar pues estos huecos que se van a producir de estas heridas y votos que te quitas de tu corazón. Ahora, como quinto punto, y esto pues lo hablan todos los autores y yo también lo hablé en uno de los podcasts, es perdona a tu papá. Démonos cuenta que la masculinidad hegemónica, que esta masculinidad rota, no viene de alguien malvado que quiso hacernos daño. Vino de otro niño que no supo trabajar sus heridas y que se convirtió en adulto y simplemente le transmitió esa misma herida a su hijo y consecuentemente. Entonces, la única forma en la que nosotros vamos a poder recuperar nuestra masculinidad es dándonos cuenta que esta falta de afirmación masculina que yo necesitaba de mi papá, él no me la podía dar porque él también estaba herido. Entonces, una de las recomendaciones es llegar a perdonar a profundidad a tu papá y entender las heridas que a él lo persiguen. Vamos entonces ahora con el séptimo punto, que es la verdadera valentía nace de tu vulnerabilidad. Y de nuevo, ¿no? Estamos entonces ahorita en una época del machismo en donde se nos está pintando que ser vulnerables es ser débiles, y eso es totalmente lo contrario. Y les pongo muchísimos ejemplos de, díganme ustedes alguna película
de acción, en alguna caricatura, yo qué sé, en alguna película de Disney, en donde el hombre tuvo que haber pasado por un momento de vulnerabilidad para poder armarse de fuerzas, para poder llenarse de poder y finalmente derrotar y ganar la batalla. Siempre, en todo momento, va a existir aquellos puntos de vulnerabilidad que es ahí, en esa conexión con Dios, en esa conexión con todo tu ser, con tus heridas, en esta intimidad que vas a lograr tener cuando te logres abrir. Ahí es donde vas a encontrar tu poder, ahí es donde vas a encontrar tu fuerza. Entonces es irónico que todos nosotros los hombres le huimos a la vulnerabilidad cuando en la vulnerabilidad está la conexión para poder sacar el poder que llevamos dentro. Y por último, la última recomendación es busca modelos de masculinidad saludable. Así como estás buscando a otros hombres con los que te puedas conectar sanamente y trabajar en tu hombría, vale la pena que busques modelos en el mundo de masculinidad saludable. ¿Y qué mejor modelo que Jesús? Ahora sí, vamos a las conclusiones. La primera conclusión es, la solución no está en el fuckboy o en el nice guy, sino en el hombre integral. Aquel que logra recoger las bondades del nice guy, que logra trabajar en esas heridas de su corazón, que logra quitarse todas esas máscaras, pero que aparte logra tomar eso que estamos viendo en el fuckboy, que es esta seguridad personal y esta iniciativa que él tiene para poderlo integrar. Tengo una amiga que me decía, uy, pues que, a ver, nosotros no es que estamos buscando fuckboy, sino que estamos buscando el nice guy with a twist, ¿no? O sea, el hombre bueno, pero que tenga los huevos. El hombre bueno que tenga la iniciativa. El hombre bueno que tenga un poder adentro suyo. Y luego, por el otro lado, me decía, es que, a ver, a nosotros como mujer nos cae muy mal que constantemente a nosotros nos pasen esa pelotita de tener que tomar la decisión. Y me decía, ¿qué te hace pensar que yo como mujer sé lo que quiero? Y tuvo totalmente la razón y me causó una catarsis mental porque decía, wow, o sea, primero, ella tampoco sabe lo que quiere y segundo, yo tampoco. Entonces, parte de mi hombría y parte de mi poder es lograr tener esa iniciativa y seguridad que va a ser lo que va a causar la recuperación de nuestra masculinidad. Ahora, la siguiente conclusión, y de nuevo, por favor, tomen el screenshot a esto. Un hombre necesita una órbita más grande que una mujer. Necesita una misión, necesita un propósito de vida y saber su identidad. Solo entonces tiene algo a qué invitar a esa niña. Solo entonces, cuando tú conozcas esa misión de vida que tienes, ese propósito, esa identidad como hijo de Dios, esa identidad como el hombre que verdaderamente eres, que está sanando sus heridas, que se está adentrando en su vulnerabilidad a poder trabajar en sí mismo, solo entonces vas a tener algo a qué invitar a esta niña. Y bueno, aquí concluimos la parte de la presentación y pasamos a la parte de preguntas. ¿Sigues ahí, Wipe? Ok. Bueno, antes de hacer las preguntas, les pasé un link a todos, que es el podcast de Luis Pedro. El podcast de Luis Pedro se llama De Hombre a Hombre. Entonces, para que lo tengan ahí y puedan revisar el podcast. Ahora, vamos a ver las preguntas. Gracias por la promoción. Una promoción ahí corta. Es que estaban llegando preguntas mientras hablaba, entonces ya estaba analizando. Ok. Bueno, preguntan que cómo encontrar un balance entre fuckboy y nice boy. Eso fue cuando estabas centrado solamente en eso y no habías dado todavía las premisas en el sentido de ni uno ni el otro. Claro, y que al final de cuentas, o sea, tenemos que regresar a que estamos batallando en contra de un machismo que nos pinta que solo existen estos dos perfiles. Entonces, pues sí, en efecto, hay un balance y era lo que estábamos diciendo, ¿no? El hombre bueno que tiene una iniciativa, que tiene seguridad, que tiene propósitos, que tiene una misión y sobre todo, pues que también está trabajando en sí mismo y que no se está ocultando. No sé si tienes otra pregunta. Considero a mi papá un ejemplo a seguir, pero a mi mamá sí. Eso me puede hacer menos masculino,
¿Puedes repetir la pregunta? No considero a mi papá. Un ejemplo a seguir, pero a mi mamá sí. Eso me puede hacer menos masculino. A ver, de nuevo, ¿no? O sea, regresamos a la primera premisa. La masculinidad se confiere. En efecto, una mujer puede a ti provocarte, masculinidad te puede provocar querer ser más hombre para ella. Sin embargo, de la única persona a la que tú puedes aprender a ser hombre es a través de otro hombre y no una mujer. Y muchas veces lo que ocurre cuando, pues sí, en efecto, tu mamá puede ser increíble, puede ser un modelo a seguir y que puedes aprender muchísimo de ella, pero de ella no puedes aprender a ser hombre. Aprende todas las virtudes que quieras, pero tu masculinidad te la tiene que dar una figura de autoridad masculina. Y que a estas alturas, pues en efecto todos estamos pasando por un duelo personal en donde hubo una carencia de afirmación suficiente y que por lo tanto es el momento de invitar a Jesús a que sea Él quien nos afirme en nuestra identidad y nuestra masculinidad. Vamos a ver. Hacer una pregunta aquí de que, ¿qué características del nice guy y del fuckboy tenía Jesús? A ver, te podría decir, por lo menos a mí, la primera característica que dije, Jesús es un completo caras, lo admiro, es él fue capaz de dar la vida por las personas a las que amaba. Él fue capaz de, a pesar de ser tentado, a pesar de haber tenido la opción y el miedo de poderse echar para atrás, Jesús fue capaz de dar completamente su vida para la salvación de aquellas personas a las que amaba. Entonces, más huevos que eso, creo que ninguna otra persona puede tener. Vamos a ver. Preguntan sobre las heridas que tienen hombres que sienten atracción hacia otros hombres. Me parece excelente la pregunta y es que, a ver, primero vamos a hacer la aclaración que ahorita no nos vamos a meter a hablar al 100% del tema de la homosexualidad porque la atracción al mismo sexo nos podemos variar muchísimo, pero en literatura con respecto a la atracción al mismo sexo sí se habla que existen heridas homoemocionales, o sea, en este caso heridas causadas por otros hombres, que lo podemos relacionar completamente a esta necesidad de afirmación masculina. Entonces, lo que puede ocurrir, y una de las causales por las que puedas tener una atracción al mismo sexo, puede ser por esta carencia de afirmación masculina, en donde posteriormente se ve sexuada y ves que es a través del sexo con otro hombre que estás buscando obtener esa afirmación de la cual ansias. Entonces, pues sí, algunos están a través de las mujeres obteniendo esta afirmación masculina que nunca los va a saciar y de la misma forma ocurre para aquel hombre que tenga una atracción al mismo sexo, ¿no? Está buscando a Dios y está buscando probablemente un papá que le afirme esa masculinidad que a él. Hemos visto pasos de cómo recuperar la masculinidad, pero recién dándome cuenta de todo esto, ¿por dónde empiezo? Perdón ahí los perros. Uy, a ver, lo primero, y podemos regresar a las primeras slides, es, primero tenemos que darle la oportunidad a Dios a que sea Él quien nos revele nuestra identidad. Y la única forma de poderlo hacer es reconociendo que estamos heridos y dándole a Él la oportunidad de sanar esas heridas. Entonces te podría decir, el primer paso es reconócete criatura. O sea, date cuenta que no estás aquí para ser totalmente autosuficiente y llevar tu vida por ti solo, sino que acude a Dios para que sea Él con quien puedas dar ese primer paso para trabajar en tu masculinidad. Date cuenta de esas heridas que te están marcando, date cuenta de esos votos que te creaste desde pequeño y que a estas alturas los sigues arrastrando y empieza a partir de ahí. Y bueno, pues ahí están el resto de recomendaciones, ¿no? Al respecto. Haz ejercicio, busca encontrar pues una comunidad de hombres en las que pues puedas ser tú mismo, en las que puedas ser vulnerable, en las que te puedas presentar sin ninguna máscara. Muy probablemente te va a doler mucho dejar atrás estas máscaras de hombre que llevas puestas desde hace años. Pero es un dolor santo, es un dolor que al final de cuentas te está purificando. Preguntan, bueno, que si hay algún consejo para llevar un proceso, un acompañamiento, un seguimiento, digámoslo así,
en el sentido de tu masculinidad? A ver, te podría decir, de primero, busca a otros hombres que te puedan enseñar y conferir hasta cierto punto la masculinidad. O sea, agreguémosle entonces que sea Dios que me ayude a revelarme mi identidad, pero aparte me corresponde entonces a mí darme ese chance de encontrar otros grupos de hombres que me puedan ayudar a construir una masculinidad positiva y saludable. Igual, si ustedes quisieran, pues les puedo mandar grupos de equipos de encuentro, incluso en Estados Unidos ahorita, pues por todo el tema del COVID, están abriendo reuniones en Zoom de hombres que están trabajando en su masculinidad, que se están conociendo a nivel internacional, pero pues que buscan esto, ¿no? O sea, la reafirmación de la masculinidad, por lo menos a través de Zoom. Bueno, escriben, siento que he sido fuckboy, pero no siento que sea por aprobación, sino porque es divertido, es placentero estar con otras mujeres y las fiestas y eso. Entonces, ¿acaso debo reconocer mi herida? ¿Cómo hago para reconocerla si no siento que tengo una herida? No hay peor ciego que el que no quiere ver, creo yo. Pues sí, en efecto, ahorita muy probablemente no quieras sentirlo. Lamento que todavía lo sientas como un tema únicamente de placer. Creo que vale la pena tener un momento de interiorización y darte cuenta qué estás buscando más allá del placer y qué estás buscando de estas niñas de las que pues te estás acostando, te estás agarrando. No solo es el placer, brother. O sea, hay algo detrás que te están afirmando y qué mensaje te está dando esto, ¿no? De hecho, hablaba hace unas horas con un chavo que me hablaba con respecto a su adicción a la pornografía y cómo, porque él constantemente estaba viendo porno, ¿no? Y la primera pregunta que le hice fue, ¿qué te atrae de lo que estás viendo? ¿No? Estás viendo esta parte de poder que sientes tú que te hace falta, estás viendo esta parte de comunión, esta parte de consuelo. De verdad, date la oportunidad de poder entrar en un momento de interiorización contigo, que te acompañe, pues obviamente Jesús, y darte cuenta cuáles son aquellas heridas que te están llevando a esto, ¿no? O sea, es lo único que te podría decir ahorita. Tendríamos que tener una conversación, te invito a un whisky si querés, y con mucho gusto podemos hablar de esto. Bueno, creo que ya vamos en las últimas preguntas. Preguntan que cómo crecer o cómo sería la masculinidad en esta cuarentena. No sé si podrían elaborar un poco más la pregunta. ¿Cómo sería la masculinidad en esta cuarentena? Creo que es el mejor momento ahorita. Yo sé que algunos me están diciendo, brother, estás loco, ahorita tengo más trabajo que nunca, no jodas. Pero para aquellos que ahorita están a punto de salir de vacaciones, que son estudiantes, para aquellos que todavía encuentran momentos libres, que estoy seguro que han de tener en el día, dense la oportunidad ahorita de poder trabajar en su masculinidad. O sea, es el mejor momento porque no tienes ninguna otra distracción externa, no hay fiestas, no hay nada más que hacer que enfrentarte a tus peores demonios. Entonces, es el momento indicado y perfecto para empezar a trabajar en ese hombre que quieres ser. Y de nuevo, si quieres empezar, escucha el podcast y de hecho en el primer episodio hablamos de cómo empezar a llevar a través del COVID una mejor masculinidad. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que por ahora acabamos. El podcast se llama Hombre a Hombre, me están preguntando. ¿Y cuál es tu Instagram, Luis Pedro? Mi Instagram es @wipe_fernández y el Instagram del podcast es @unpodcast. Entonces ahí nos pueden seguir en cualquiera de las dos y con mucho gusto continuaré respondiendo las preguntas que tengan. Ok, perfecto. Ya les estoy pasando las cuentas a todos y también recordarles que, bueno, que estas pláticas se están grabando y serán subidas al canal de Braveheart en YouTube y también les estaremos pasando más información a través del canal de Instagram que tenemos de braveheart.rc. Pues bueno, para terminar, una oración, Wipe. Bueno, te damos gracias, Señor, por este y todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Las ánimas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea.
Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, Wipe, muchísimas gracias. Ya con esto terminamos el día de hoy. Estamos entonces. Ya estamos. Vamos a ir viendo que la gente ya se está saliendo. Empiezan los números a bajar así. Ya todos ahí van saliendo.